Nosotros, esta semana tratando de entender el gran desafío, la gran oportunidad que tenemos de ir más allá del paradigma del concepto del éxito humano, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad orientada al éxito, ¿no? Recibimos mensajes continuamente que nos desafían y nos invitan a avanzar por la jornada del éxito como si eso fuera el supremo bien. Es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que el Señor tiene una oferta superior. ¿Sí? Él tiene algo mejor para nosotros que una vida de éxito. Una vida que trasciende el éxito humano. Es la vida de bendición. ¿Sí? Es la vida de bendición. Y ayer estuvimos viendo que los salmos empiezan justamente hablándonos de esa vida. ¿No es cierto? De esa vida. Esa vida que tiene un derrotero, una ruta un poco extraña desde la perspectiva humana, sí, porque ayer vimos, ¿no?, que la vida de bendición con Dios es una vida de gozo, por una parte, ¿no? Esto de bienaventurado es hecho feliz por Dios, ¿no? Dios desea hacernos personas felices, profundamente felices, pero al mismo tiempo es un gozo que sigue una ruta distinta y diferente a la que nosotros entendemos común y normalmente, porque en la ruta del éxito convencional, para ser felices debemos satisfacer nuestros deseos, hacer las cosas a nuestra manera. Eso es ser feliz, ¿no? Es hacer lo que yo quiero como a mí me gusta y sin que nadie tenga que decirme por qué tengo que hacer de otra manera. ¿Sí? Soy feliz, pues, ¿no? Eso es como... Dices, no, un momentito, así no funcionan las cosas conmigo. Para recibir el gozo mío tú tienes que emprender el camino de la autonegación. Tienes que aprender a decirle no a tu corazón engañoso, porque ese corazón tuyo te va a llevar a la destrucción. ¿Sí? No puedes seguir tu propio corazón. No hay tal cosa como una guía interna infalible. Eso no es verdad, ¿no? Nosotros por nosotros mismos estamos condenados a elegir mal. Solo Dios sabe qué es lo bueno. Por lo tanto, necesitamos una guía externa. No una guía interna, no el corazón, una guía externa. Por lo tanto, ese camino pasa por la meditación bíblica. Tienes que ir a la palabra de Dios para que Dios te diga qué es lo bueno. Y cuando tú entonces comienzas a seguir el camino de Dios, las promesas de Dios comienzan a cumplirse en tu vida. Serás como un árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no cae. Y todo lo que haces prosperará, porque Dios quiere bendecir tu vida de manera plena, integral. Él no solo quiere que obtengas una posición, porque el éxito humano está generalmente definido en esos términos, ¿no? Tiene que ver con alcanzar una posición. Tiene que ver con alcanzar una cierta cantidad de posesiones. ¿No es cierto? Así es, ¿no? Posición con posesiones. Eso es ser exitoso. Pero ese no, dice Dios. La bendición que yo te ofrezco es mucho más abarcante que eso. Tiene que ver con cosas que solo Dios puede darte. Porque un hogar feliz no lo compras con dinero. ¿O sí? No, ¿no es cierto? No compras con dinero. Un sueño apacible en la noche, ¿no? Un sueño apacible en la noche. Dormir sin pastillas, ¿no? ¿Por qué? No necesito pastillas. Es una bendición plena en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Y miren ustedes, dice el verso 28, luego el 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acaba de crear a los seres humanos, varón y hembra. Y lo primero que hace Dios, versículo 28, dice, los bendijo. Los bendijo. O sea, lo primero que Dios hace con estas criaturas es bendecirlas. Y cuando hablamos de bendición, estamos hablando de un conjunto de beneficios espirituales que solo Dios puede dar. Eso es bendición. Es recibir un conjunto de beneficios espirituales que solo Dios puede dar. Solo Dios puede bendecir. La Biblia habla que nosotros podemos bendecir a Dios, lo hace en el sentido de que nosotros podemos adorar a Dios. Pero en el sentido estricto del término, solo Dios puede bendecir, porque solo Él puede conceder beneficios espirituales. Solo Él es la fuente de todo beneficio espiritual. Y Él, por lo tanto, crea al hombre para que viva bajo su bendición.
Porque solo con su bendición el hombre puede cumplir el propósito de su existencia. Y grábate bien eso, querido hermano. Sin la bendición de Dios en esta tierra tú podrás obtener muchas cosas. Incluso podrás obtener éxito humano. Podrás. Hay mucha gente que obtiene mucha cosa y obtiene éxito humano. Hacen cosas sorprendentes, que a uno queda de decir, ¿por qué estos muchachos hacen esto? ¿Qué tienen en la cabeza? Andan buscando un sentido, un propósito. Ellos, como nosotros, necesitamos entender que solo la bendición de Dios, solo el conjunto de beneficios espirituales que Dios puede darnos, nos pueden habilitar para cumplir el propósito de nuestra existencia. Que como ustedes saben bien, es un propósito trascendente que no se limita a esta existencia terrenal. Tiene que ver con la eternidad, porque hemos sido creados para vivir por la eternidad. Amén. Ese es el propósito. La vida en esta tierra, desde esta perspectiva, es una preparación para la eternidad. Y eso siempre fue así. Miren ustedes este pensamiento de Elena G. de White que nos amplía este concepto. Carta 91, escrita en el año 1900, dice ella: Dios creó al hombre para gloria divina. Miren, Dios, ¿para qué? Para gloria divina. Para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Dios creó a la familia humana con el propósito de que llegara a ser una con la familia celestial. Y luego aclara un poco más todavía, miren el concepto. Dice, el propósito de Dios era y aparentemente el plan de Dios se truncó. Pero alabado sea Dios que entró en marcha el plan de la salvación. Y Dios dice, no. Entramos en un bache, pero mi propósito se cumplirá fielmente. Y entonces, hermanos, es algo muy interesante. Porque vamos al capítulo 5 de Génesis. Y miren ustedes, ahora ya estamos después de la caída, ya pasamos por el 3, ¿no? Ya pasamos por el 3 y el 4. Caída. Caín mata a Abel en el 4. Ya estamos en el 5. Ya es otro escenario. Ya no es el escenario perfecto. Ya la bendición no está disponible para todos ahora. Perdón, está disponible para todos, pero ya no todos viven bajo bendición. Ya no todos viven bajo bendición. Y ahora entonces hay dos simientes en la tierra. Está la simiente de Caín y está la simiente de Set. Y en el capítulo 5 encontramos a la simiente de Set. Y aquí encontramos un paradigma interesante, porque miren, a partir del versículo 3, dice, vivió Adán 130 años. Estoy leyendo capítulo 5, verso 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y así comienza, ¿no? Del nombre del patriarca, la cantidad de años, tiene un hijo, cuántos años vive después, y termina con la frase, y así que Adán vivió 930 años y murió. Esa es la triste historia ahora. Antes de Génesis 3 no había esto, ahora murió. Y pareciera que ahí termina todo, no hay más aquí, murió. ¿Cuál es el destino de Adán? Murió. Seguimos leyendo el siguiente, ¿no? Versículo 6. Vivió Set 165 años y engendró a Enós. Y ahora versículo 7. Después que engendró a Enós, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y... ¿Cómo termina? Murió. Y si ustedes siguen leyendo, hermanos, la lista va, ¿no? Enós
termina, murió. Cainán, versículo 12, Cainán, versículo 14 dice, murió. 15, Mahalaleel. Y el final 17 dice, murió. Jared, lo mismo, hasta que llegamos al 21. Llegamos al 21. Y en el 21 aparece alguien que rompe el ciclo. Hay un patrón aquí, ¿no? Vivió tantos años, tuvo un hijo, vivió tantos años, murió. El ciclo natural de la vida, ¿no es cierto? Vivió, tuvo hijos, se reprodujo, murió. Pero llegamos al versículo 21 y nos encontramos con un personaje que descubre la fórmula para vencer la muerte. Tremendo, ¿eh? Descubre una fórmula para vencer la muerte. Veamos. Dice la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años, hasta aquí vive igual que el resto, ¿eh? ¿Qué pasó? Engendró a Matusalén, lo mismo que los otros, ¿no? Vivió tantos años, ahora engendró. Después que engendró a Matusalén, y ahora viene la diferencia. Caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y la meta suprema de un adventista, ¿cuál debería ser? Debería ser vivir la fórmula que vivió Enoc. Aprender a caminar con Dios de tal modo que no tenga que pasar por la muerte. Y un día eso va a pasar, hermanos. Un día eso va a pasar. Yo quisiera proponerles que cuando vamos allí, hay dos, vamos a hablar un poquito más de esto mañana, me parece que es mañana, sí. Daniel 12, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. El concepto de los mascalim, los entendidos en Daniel 12, y el concepto de los 144.000 en Apocalipsis. Ahí hay un grupo de personas que aprenden a caminar con Cristo en esta tierra, de tal modo que luego caminan con Cristo en el cielo, sin pasar por la muerte. Y nosotros, queridos hermanos, hemos sido llamados a ser un pueblo que debe caminar en esa dirección. Hay toda una teología de la última generación. Este es todo un tema, es un debate encendido. Yo, sinceramente, creo, hermanos, que hay una correcta teología de la última generación. Hay una teología bíblica de la última generación. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios en términos prácticos? Eso puede quedar así como en la estratosfera, ¿no? Es un tema místico. ¿Qué hacía Enoc? ¿No? Hacía meditación trascendental, vivía como, ¿no es cierto?, ahí aislado, en una montaña, lejos de todos. Así vivía Enoc. ¿Sí? No vivía así. Ustedes pueden leer la experiencia de Enoc allí en Patriarcas y Profetas, está detallada, ¿no es cierto? Hay varias citas allí, ¿no? La sierva de Dios dice claramente que Enoc vivía instrucción para que nadie se confunda, para que nadie se pierda. El que sigue el camino equivocado fue porque ignoró la Torá, la instrucción de Dios, de manera voluntaria o involuntaria. Puede ser cualquiera de las dos. Pero si tú ignoras la Torá, si ignoras la instrucción divina, tú te vas a equivocar, vas a ir por el camino equivocado, no vas a caminar con Dios en su misión completa, su voluntad, porque para caminar en su misión completa, su voluntad, tú necesitas caminar siguiendo la instrucción divina. Por eso Dios da la revelación. La revelación de Dios, la instrucción de Dios es un don de gracia, es un regalo de Dios para que sus hijos no se confundan, no se pierdan, no se desvíen, sino que puedan caminar con Él por el camino de la vida. Pero tristemente, hermanos, tristemente, vivimos tiempos cuando tenemos tantas distracciones. Porque yo creo que no es que voluntariamente descuidamos el estudio de la Biblia y la obediencia a la Biblia. Pero es que estamos tan distraídos con el bombardeo de información que nos llega por todas partes.
por todas partes, ¿no? Hoy tenemos, el Internet llegó para, ¿no?, saturarnos de información, saturarnos de información. Y entonces hoy recibimos mensajes y bombardeos y presiones y por todos lados. Y hoy vivimos en un contexto cultural de posmodernidad, y algunos dicen de posmodernidad, donde ya esto de hablar de verdades es como hasta extraño, porque ¿qué verdad? Hay verdades para todos los gustos, hoy todo es relativo. Entonces esto de hablar de que hay una verdad, hay un camino, como que no suena ni bien siquiera, ¿no? Entonces, el único camino que requiere toda nuestra atención porque es la única manera de vivir. No te unas en yugo desigual. ¿Así dice, no? ¿O no dice así? Y si dice así, ¿por qué entonces actuamos como si no dijera? Y podríamos seguir dando ejemplos, podríamos la lista. Hemos estudiado hasta este trimestre el tema de las deudas, por ejemplo. Es muy interesante lo que Dios dice acerca de eso. Hay instrucción, hay instrucción para la vida cotidiana, hay instrucción. Y hermanos queridos, cuando vamos a la palabra de Dios sabía, y miren, y Dios es tan misericordioso con nosotros, que viendo esa tendencia humana que tenemos a descuidar la palabra del Señor, a no tomarla con la seriedad, y ese alejarnos de la palabra de Dios hace que nosotros nos inhabilitemos para entenderla apropiadamente, ¿sí? Incluso la Biblia a veces, como no tenemos tiempo, estamos tan absorbidos en un estilo de vida donde corremos para cumplir las presiones y los compromisos humanos, que son muchos. Tenemos mucho compromiso. Vivimos corriendo de un lado para otro para cumplir con todos los compromisos, ¿sí? Escuchamos voces por todos lados. Entonces estamos tan ocupados y tan distraídos que no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios, para estudiarla a profundidad, para poder luego vivir de acuerdo a sus principios. No tenemos tiempo para eso. Necesitamos nosotros recuperar el control de nuestro tiempo, hermanos. Necesitamos tiempo. Necesitamos reestructurar nuestra vida. Tenemos que revisar nuestras prioridades profundamente. ¿Para qué estamos viviendo? ¿En qué estamos gastando la vida? Yo los quiero desafiar, hermanos. ¿Realmente es el trabajo lo más importante en la vida de un creyente? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Es el trabajo lo más importante en la vida de un creyente? No. ¿Por qué vivimos como si lo fuera? Si no es lo más importante, ¿por qué vivimos como si lo fuera? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo más importante en la vida del creyente, hermanos? ¿O qué debiera ser lo más importante? ¿Qué debiera ser? ¿Qué debiera ser lo más importante? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si tenemos que responder bíblicamente, respondamos bíblicamente la pregunta, porque estamos diciendo que hay que andar en la ley, hagamos la ley. Bueno, respondamos bíblicamente. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la instrucción? ¿Qué dice Dios? Un día le hicieron la pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más? Le hicieron la pregunta a Jesús, a quemarropa. Y Jesús respondió. ¿Qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo más importante para un hijo de Dios es tener tiempo para amar. Grábense bien eso. Lo más importante en la escala de prioridades del reino de Dios
es tener tiempo para amar. Si no tienes tiempo para amar, y es interesante esto de amar, ¿eh? Leí el otro día un artículo que decía que los seres humanos de hoy sabemos hacer todo menos amar. Es así. Somos buenísimos para todo, pero pésimos para amar. Los maridos no saben cómo amar a sus mujeres, no saben cómo hacerlas felices. Estamos perdidos. Las esposas no saben cómo amar a sus maridos. Los padres no saben cómo amar a sus hijos. Los hijos no saben cómo amar a sus padres. Estamos en problemas gravísimos. Porque si esto es la esencia, estas son las prioridades, ¿en qué estamos gastando la vida? Y eso es un tema, y este es el inicio, esto es lo crucial, es lo esencial. O sea, si eso no estamos haciendo, que es lo que Jesús dijo que es lo más importante, ¿qué será del resto? ¿Qué será? Si estamos descuidando lo esencial. Si tener tiempo para tener comunión con Dios cada mañana es algo que yo no es un lujo que yo pueda darme. Hacer un compromiso con Dios que voy a tener 1 hora para estudiar la Biblia cada mañana. No, pastor, disculpe. Olvídelo. 15 minutos sería un milagro. Usted no sabe cómo vivo yo, no conoce mi horario, no sabe dónde trabajo, no sabe cuándo tengo que viajar, sabe las presiones que tengo, los compromisos que tengo que cumplir. Tengo que pagar la casa, el auto, los estudios. Y en esa mentalidad, hermanos, de priorizar otras cosas, perdemos el camino. Perdemos el camino. Nos desviamos del camino de la bendición. Y sin la bendición, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la opción del éxito. Lucha con tus fuerzas humanas para conseguir éxito humano. ¿Sí? ¿Vale? Esa te queda. Eso es lo mejor que puedes lograr. Pero recuerda, hay algo que jamás lograrás sin la bendición de Dios. Jamás cumplirás el propósito de tu existencia. Vivirás la vida equivocada. Vivirás la vida equivocada. No la vida que Dios diseñó y planeó para ti. Pero alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Dios. Porque junto con el llamado al arrepentimiento, hay gracia disponible para nosotros. Todavía estamos a tiempo. Todavía podemos volver. Y Dios en su misericordia, hermanos, nos da una ayuda adicional. La revelación bíblica nos da una ayuda adicional. ¿Sí? Porque hemos descuidado la Biblia y hoy nos hemos alejado tanto de la Biblia que ya no entendemos bien lo que la Biblia dice. Y en Isaías capítulo 8, y vamos a ir allí, destacando este aspecto final que queremos destacar hoy. Isaías capítulo 8, versos 16 y 20. Dios quiere hacernos volver al camino, hermanos. Dios hoy nos hace un llamado a volver al camino del Señor. No de palabra, no de palabra, no de intención, sino Dios quiere que hoy comencemos a tomar decisiones para retomar una vida ordenada de acuerdo a las prioridades del reino de Dios. Donde lo más importante es tener tiempo para tener comunión con Dios. Eso es lo más importante. Si tú no tienes tiempo para tener comunión con Dios, tu vida está desordenada y tienes que ordenarla con urgencia. Si tú no tienes tiempo para estar a solas con Dios cada mañana, estás más ocupado de lo que Dios quiere que estés.
Y tienes el deber de desocuparte. Tu deber es desocuparte. Y yo creo que el gran desafío para muchos adventistas hoy es desocuparse. Están más ocupados de lo que Dios quiere que estén. Y por estar tan ocupados no tienen tiempo para priorizar lo que Dios ha dicho que deben priorizar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que en primer lugar significa, hermanos, tener tiempo para estar a solas con Dios cada mañana, así como Jesús nos enseñó. Porque cuando Jesús se levantaba, según Marcos capítulo 1, versículo 35, siendo aún muy oscuro, Él se iba a un lugar apartado para orar, para tener comunión con su Padre, y Él era Jesús. Tú y yo no somos Jesús. Somos seres humanos pecadores, débiles, frágiles, inclinados a errar todo el tiempo. ¿Cuánto necesitamos de tener un encuentro con Cristo cada mañana? ¿Cuánto necesitamos de escuchar la voz de Dios cada mañana? ¿Cuánto necesitamos de que el Espíritu Santo nos bautice cada mañana? Para poder ser transformados y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Para poder ser, porque no se trata solo de nosotros, hermanos, no se trata solo de nosotros, se trata de todos aquellos que deberían ser alcanzados por el testimonio de nuestras vidas transformadas. Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros descuidamos lo que Dios ha dicho que es lo más importante, no solo nos fallamos a nosotros mismos, le fallamos a todos aquellos que tienen el derecho, deberían tener la oportunidad de ser alcanzados a través del Evangelio que nosotros encarnamos. Esa gente deja de ser tocada por Dios a través de tu vida, porque tú no estás en conexión con Dios, no estás en conexión con la fuente de la vida. Y por lo tanto lo que puedes ofrecer es solo tu humanidad. Y eso no alcanza. Necesitamos compartir, ser participantes de la naturaleza divina para poder ser agentes de salvación. Tenemos que desocuparnos, ¿sí? Para poder tener tiempo para tener comunión con Dios. Tiempo para la familia, para criar hijos en el temor de Dios. Voy a hablar un poco más de esto el sábado probablemente. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia, hermanos, es un desafío inmenso, inmenso. No sabemos qué hacer para que nuestros jóvenes sigan nuestra herencia de fe. La mayoría de nuestros jóvenes, eso dice la estadística, la mayoría de nuestros jóvenes, cuando tienen que tomar sus decisiones, no siguen la fe de sus padres. No siguen la fe de sus padres. Eso es un drama. Es una tragedia. ¿Cómo es posible que algo así nos pase como iglesia? ¿Dónde estamos fallando? Bueno, hemos invertido las prioridades. No tenemos tiempo para amar. Suficiente tiempo para amar. Por eso Dios, hermanos, nos da instrucción clara para que no nos equivoquemos. Y miren ustedes, capítulo 8 de Isaías, versículos 16 y 20, dice la palabra de Dios. Para que no nos desviemos. Dios nos habla una vez, nos habla otra vez. Ahí está el mensaje de Dios. No te desvíes, no te equivoques, no te vayas a la derecha a la izquierda. Y Dios ha puesto, por lo tanto, no solo una medida de seguridad, ¿no es cierto? Sería podríamos compararlo con una baranda, ¿no? Para que no nos salgamos, no nos caigamos, no nos deslicemos, sino que ha puesto dos barandas para que podamos avanzar seguros. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 16 de Isaías 8. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Versículo 20, 8:20 de Isaías. A la ley, ¿qué más dice? Y al testimonio, Isaías 8:20. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido, hermanos. No nos dejemos confundir. Dios ha dejado luz clara, mensaje claro, para que nadie hierre, para que todos podamos avanzar por un camino seguro. Ley y testimonio. Ley y testimonio. ¿Cuál es la ley? La ley es la Torá, es la instrucción de Dios.
¿Sí? El mensaje profético que Dios le dio originalmente a Moisés, primero a Moisés. Moisés fue el primer profeta que Dios levantó oficialmente en el pueblo de Dios. Moisés. Y él recibía las revelaciones de Dios, Dios le pidió que las escriba para que el pueblo tenga una revelación escrita. Escrita, tenemos revelación escrita. La Torá, la ley. ¿Sí? Y con Moisés, Dios levantó alrededor de 40 profetas en alrededor de 1500 años. Y escribieron estos 66 libros para que tengamos una revelación completa. La palabra de Dios, aquí está. Esta es la lámpara que debemos seguir. Pero Dios, sabiendo, hermanos, que somos descuidados con esto, que muchas veces, pastor, yo leo la Biblia pero no entiendo. No entiendo. Dios nos ha dado una ayuda adicional. La ley dice, y los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? La palabra hebrea es tejudá, que significa confirmación. O sea, la función de los testimonios es confirmar lo que dice la ley. Esto es importante que lo tengamos presente. Dios da ley y testimonios para que sepamos por dónde avanzar de manera segura. La ley es la Torá, la palabra de Dios. Los profetas antiguos que Dios inspiró y que dejaron revelación escrita, aquí está. Pero Dios cuando mira el registro bíblico, Dios descubre que que tristemente la revelación escrita nunca fue suficiente para el pueblo. Es triste eso. Porque los israelitas tenían revelación escrita o no. Tenían el Pentateuco, lo tenían allí vez tras vez. ¿Se acuerdan ustedes del tiempo del rey del profeta Elías y Eliseo, por ejemplo? Claro que sí. El rey y el pueblo en apostasía total. Tenían ley. Pero ¿hacían caso? No hacían caso. ¿Qué hace Dios? Les manda a un profeta contemporáneo, al profeta Elías. Porque así es Dios misericordioso. Como no le hacemos caso a la ley escrita, Dios nos manda a un profeta contemporáneo que nos llame la atención y nos lleve de vuelta a la Biblia, para que no nos desviemos, para que no perdamos el camino. Y ese es el patrón bíblico. Dios da la ley escrita, pero como su pueblo no hace caso a la ley escrita, le envía a un profeta contemporáneo para que llame su atención y lo lleve de vuelta a la Biblia. La pregunta es, ¿los adventistas estamos en el mismo modelo bíblico? Sí. ¿Tenemos la Biblia? ¿Hacemos caso a la Biblia? ¿Sí? Cuando revisamos nuestra vida con la norma bíblica, ¿no? Estamos en debe. Entonces dice, mira, veo que te cuesta entender. Te voy a dar una ayuda adicional. Te voy a dar los testimonios, así masticadito. ¿Sí? Masticadito, explicadito. Para que entiendas, no te confundas. Para que sepas cómo criar tus hijos. Te voy a dar una guía para crianza de hijos. Masticadito. Y Dios levanta una profeta, hermano. En nuestro caso, como pueblo de Dios, a Elena G. de Huay. Los testimonios. Para que tengamos instrucción desmenuzada. Ahí está. ¿Quieres saber cómo criar hijos? Ahí está la instrucción. ¿Quieres saber cómo vivir sano? Ahí está la instrucción. ¿Quieres saber cómo emprender un negocio con la bendición de Dios? Allí está la instrucción. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué necesitas? Hermanos, no hay área de la vida práctica para la cual no exista instrucción divina. Todo lo que necesitamos saber para vivir bajo la bendición de Dios está escrito, está revelado en la ley y los testimonios. Por lo tanto, el gran desafío que tenemos, hermanos, es volver a la palabra de Dios y estudiar los testimonios. Necesitamos tener tiempo para eso. Y esta noche yo quiero desafiarlos en el nombre del Señor, hermanos. Yo alabo a Dios porque un día, estando en el tercer año de teología, ¿estás estudiando teología? Sí, pero no era consciente de estas cosas. Hacía mi culto cada mañana como un deber religioso.
pero tenía un encuentro personal con Dios cada mañana a través de su palabra, es la verdad. Hasta que un día, estando en tercero de teología, tuve una crisis personal importante. Y recuerdan que iba, cuando uno tiene que, así, pues, ¿no? Anda perdido con sus problemas. Y andaban deambulando literalmente por uno de los pasillos de la universidad, ¿no? Según yo, estaba solo, no había nadie. Pero en su gracia Dios colocó ese día un profesor que me vio. Ese profesor me vio. Y él me vio y ¿con qué cara me habrá visto? Pues, ¿no? ¿Cómo me habrá visto? Que dijo, oye, ¿estás bien? Me dice. Y ya me había visto, pues, ¿no? Así que yo no podía como que disimular mucho. Así que tuve que decirle la verdad, pastor, que no estoy bien. Sí se nota. ¿Quieres conversar? Bueno, le digo. Así que abrí un aula, nos sentamos allí. ¿Qué te pasa? Me dice. Voy a contarle mis problemas de joven. Entonces me hizo la pregunta. ¿Tú estudias tu Biblia cada mañana? Y mi respuesta fue, yo estudio el folleto de escuela sabática. Yo no te pregunté por el folleto, me dijo. Te pregunté si estudias la Biblia cada mañana. Digo, pastor, la verdad que no. Uy, me dice, estás en problemas, me dice. Si no estudias la Biblia, estás en problemas. Vas a estudiar la Biblia, directamente, de primera mano. Y estudia los testimonios. No. Uy, me dice. Estás en más graves problemas todavía, me dices. El problema es doble. Porque la Biblia dice ley y testimonios, y tú estás ni con una ni con otra. Y él me dijo ese día, mira, ¿quieres que todo cambie en tu vida? ¿Quieres tener una revolución en tu vida? Y como yo andaba mal, le dije, pastor, la verdad que sí quisiera. Ok, me dijo. Okay. Yo te voy a dar un consejo. ¿Está bien, pastor? Diga. Mira, amigo, vas a leer, vas a hacer un pacto con Dios. No lo hagas conmigo, hazlo con Dios. Un pacto con Dios. Que todos los días, de ahora en adelante, vas a gastar tiempo en leer un capítulo diario de la Biblia. Eres regados por su palabra, ¿no? Eres regados por su palabra en ese tiempo. Un capítulo diario. Vas a comenzar con los evangelios, un capítulo diario. Y 2, vas a ver una página, no un capítulo, una página del Espíritu de Profecía, del deseado de todas las gentes. Una página, un capítulo del Evangelio, una página del deseado de todas las gentes. Y luego me dijo, vas a conseguirte una agenda o un cuaderno y vas a escribir el versículo de la Biblia que más te impactó esa mañana y la cita del Espíritu de Profecía, el pensamiento que más impresionó tu corazón. Lo vas a escribir a mano. A mano. Me sonó medio extraño, pero dije, no me parece tan imposible, ¿no? Hermanos queridos, yo agradezco a Dios, hermanos. Agradezco a Dios. Eso pasó hace 30 años atrás. Ese hombre, con ese consejo, cambió el rumbo de mi vida. Hace 30 años que gracias al Señor esa práctica llegó para quedarse. Y hermanos queridos, no existe privilegio más grande que cada mañana ser enseñado por Dios. Ser enseñado por Dios. No por un pastor humano. Los pastores tenemos nuestra función y tenemos que ayudar también. Pero tenemos tú y yo, gracias a Cristo Jesús, tenemos el privilegio de poder ser directamente enseñados por Dios. Y entonces, cuando tú comienzas a caminar con Dios, porque comienzas a llenar tu mente con tu palabra, con su palabra, y comienzas a practicar lo que Él te dice, entonces el Salmo 16:11 se cumple en tu vida. Me mostrarás la senda de la vida. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanos queridos, Dios hoy está llamando a su pueblo a volver a la palabra del Señor y a los testimonios con todo su corazón. Es el momento. Esa es la única salvaguardia contra el engaño en estos tiempos. El que no hace esto, hermanos, no tendrá manera de resistir el engaño final. La única salvaguardia es ley y testimonio, ley y testimonio, ley y testimonio. Porque como un profesor dijo alguna vez, estudiar la Biblia te hace cristiano. ¿Sí? Estudiar la Biblia te hace cristiano. Y estudiar los testimonios te hace adventista.
Estudiar los testimonios te hace adventista. Estudiar la Biblia te hace cristiano. Estudiar los testimonios te hace adventista del séptimo día. La gran pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a comenzar a ordenar nuestra vida para que amar a Dios sea lo primero? Para que encontrarnos con Él cada mañana a fin de ser enseñados por Él es el momento más importante de nuestro día, a fin de que Él nos pueda mostrar claramente el camino que debemos seguir en los pocos años de vida que nos quedan en esta tierra. ¿Estamos dispuestos a movernos en esa dirección? ¿Creen ustedes que esta noche, hermanos, podríamos hacer un compromiso con Dios? No conmigo, no con la iglesia, no con tu hermano, no con tu esposo, no con Dios. Tú y Dios. Cada uno sabe cuál es su situación. Cada uno sabe cuáles son sus prioridades en este momento. Cada uno sabe cuánto está gastando en su relación cada día. Cada uno sabe. Tú sabes, yo sé. Preséntate delante de Dios. Presentemos delante de Dios en este momento, hermano, y digámosle que Él nos ayude. Para que a partir de esta semana, ojalá, o si no es esta semana, lo antes posible, puedas organizar tu tiempo de tal manera. Y tienes que desocuparte, pídele a Dios que te ayude a desocuparte. ¿Sí? Si tienes que desocuparte, dile, Señor, yo no sé qué vas a hacer tú, pero por favor, desocupa mi agenda para tener tiempo para aquello que es lo más importante. ¿Les parece que hacemos una oración esta noche, hermanos? Conversamos con Dios, nos presentamos delante de Él, les ponemos nuestro caso y hacemos un compromiso con Él. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué les parece así donde estamos, hermanos? Nos arrodillamos y en silencio conversamos con Dios unos minutos a solas. ¿Sí? Conversemos con Dios, presentémosle nuestro caso, nuestra realidad, nuestra situación. Y luego vamos a terminar orando juntos esta noche. Amante Padre que estás en el cielo, aquí estamos postrados esta noche delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que muchas veces, de manera consciente o inconsciente, hemos priorizado otras cosas en lugar, Señor, de priorizar nuestra relación contigo. Queremos aprender a amarte con todo nuestro corazón. Queremos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. No queremos vivir la vida equivocada. No queremos limitarnos a alcanzar logros humanos.
por favor, Señor, ayúdanos a vivir de tal modo que podamos cumplir el real propósito de nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a vivir para honrarte y glorificar tu nombre. Queremos ser tuyos por completo. Esta noche, Señor, queremos suplicarte que tomes nuestras vidas, que tomes nuestro corazón, porque nosotros mismos no podemos dártelo, Señor. Pero tómanos. Si hasta aquí, mi Dios, hemos priorizado asuntos terrenales y humanos y estamos muy ocupados de tal modo, Señor, que no tenemos tiempo para amarte a ti en primer lugar, amar a nuestras familias, servir a nuestro prójimo como tú deseas. Oh Padre Santo, danos sabiduría del cielo para empezar un camino de reavivamiento y reforma. Queremos, Señor, dar un primer paso. Y ese primer paso tiene que ver, Señor, con ordenar nuestro horario para que cada mañana podamos tener un tiempo santo de quietud, de silencio, delante de tu presencia, en el que podamos escuchar tu voz y ser enseñados por ti. No queremos ya vivir para cumplir nuestros propios planes y nuestros propios sueños, Señor. Queremos que tú nos muestres tus planes. Queremos que tú nos reveles tus sueños. Queremos que tú nos reavives con tu espíritu, Señor. Que vengas a nuestra vida, nos tomes por completo y nos conviertas en esa clase de personas que tú puedas utilizar como agentes de salvación para otros. Oh Santo Padre, oro por cada uno de mis queridos hermanos de esta iglesia. Tú has escuchado el clamor de su corazón esta noche. Ayúdalos con gracia divina. De tal modo, Señor, que estos días puedan tener un reavivamiento personal, un reencuentro contigo, una renovación de su pacto contigo, Señor. Forma un ejército, Señor, de esta iglesia que pueda ser usada por ti para ser de tremenda bendición para muchas personas que necesitan hoy conocer el Evangelio de Cristo Jesús, porque tú vienes pronto por segunda vez y ya no hay más tiempo, sino solamente para vivir, para honrarte y agradarte. Gracias por escucharnos, Señor. Suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queremos dar gracias al pastor Walter para ese mensaje que es bien importante para cada uno de nosotros en nuestras vidas espirituales y que podemos hacer ese pacto individualmente con Dios cada día, que Él puede renovar nuestro corazón para guiarnos hacia Él. Y ahora les pido a todos que se pongan de pie para cantar el canto Maranatha, por favor.